día, mi nombre es Jesús Emilio Pérez Hernández, estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 11, Mezcalapa. El día de hoy les traigo el tema de microbiología aplicada en la materia de microbiología veterinaria. ¿Qué es microbiología? Como su nombre lo dice, micro, de microorganismos. Biología es una rama de la biología que se encarga del estudio de los microorganismos, en este caso nuestra Tierra. Las ramas que lo conforman dentro de la microbiología es la parasitología, que es el estudio a fondo de los parásitos, bacteriología, que es el estudio de las bacterias, virología, que es el estudio de los virus, y micología, que se encarga del estudio de los hongos. Para continuar, les hablaré acerca de 5 personajes que contribuyeron a la microbiología. El primero de ellos es Zacharias Jensen, que fue el primero en realizar el primer microscopio aquí en el mundo. El segundo es Anton van Leeuwenhoek, que mejoró el microscopio, obviamente otro, que fue hecho por él, para poder analizar las telas que él vendía. Sin embargo, más adelante estudió acerca de los microorganismos y fue el primero en observar un microorganismo en un microscopio. El tercero es Louis Pasteur, que además de ser considerado el padre de la microbiología, estudió acerca sobre el cólera, el cual realizó una vacuna. El siguiente es Lázaro Spalzani, que fue el que comprobó que la teoría de la espontaneabilidad, que según otros investigadores se debía a que la carne se podría al crear vida espontáneamente. Sin embargo, al realizar los estudios, experimentos, comprobó que no era así, sino que se debía a que los microorganismos se transportaban por medio del aire. El siguiente es Robert Koch, que gracias a sus investigaciones logró descubrir el bacilo de la tuberculosis. Los microorganismos, como sabemos, son seres vivos que son muy diminutos en su mayoría. En uno de ellos hay 4 muy esenciales, que son las bacterias, los parásitos, los virus y los hongos. Como primer microorganismo está la bacteria. La bacteria es un microorganismo diminuto que solo se puede ver acerca de un microscopio. Dentro de ellos existe una clasificación por forma, que los primeros son los cocos, que se desglosan los diplococos, que son los cocos son bacterias en forma esférica u ovoidal. Los diplococos son en parejas. Los diplococos encapsulados son en parejas pero con una pared celular cubiertas. Los Staphylococcus se distinguen o se caracterizan por ser agrupados, y los Streptococcus se caracterizan por ser agrupados, pero a diferencia de los Staphylococcus, estos son de forma encadenada. Como estructura, algo muy esencial es la pared celular, ya que allí es donde se lleva la tinción gram negativa o gram positiva. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en qué tan resistente es la bacteria conforme a su gram, a su tinción, porque si es gram positiva, al ser mayor, la pared celular suele ser mucho más gruesa que la gram negativa. Esto es acerca de las bacterias. Entre otras bacterias están los espirilos, que como su nombre lo dice, son bacterias en forma de espirales, y otros son las espiroquetas, que son en forma flageladas, alargadas. Como siguiente tenemos a los parásitos. Los parásitos son microorganismos vivos que necesitan un huésped
para su desarrollo, en su mayoría. Y existen dos clasificaciones, que son los endoparásitos, que son los que se encuentran dentro del cuerpo, y los ectoparásitos, que son los que se encuentran fuera de ellos. Como primera clasificación están los protozoos. Los protozoos tienen 4 desglosaciones. El primero de ellos son las amebas, que se caracterizan por estar dentro del intestino. Como siguiente están los flagelados, que tienen forma flagela con todas sus fases del ciclo vital. Como por último están los ciliados, que rodean a la célula y la consumen, formando así su desarrollo. Como siguiente clasificación parasitaria tenemos a los helmintos. Los helmintos tienen dos subclasificaciones, que son los nematelmitos, que dentro de ellos están los nemátodos, que son gusanos alargados en forma cilíndrica, que en su mayoría se encuentran en el tracto gastrointestinal. Por siguiente están los platelmitos. Dentro de ellos están los céstodos y los tremátodos. Los céstodos son gusanos en forma alargada, pero a comparación de los otros, estos tienen una boca en el cual se impregna dentro de algún organismo, y la consume destruyéndola. Los tremátodos son muy distinguidos por ser en forma de hojas, los cuales se concentran más en las células del cuerpo. Las clasificaciones anteriores que les acabo de mencionar son acerca de los parásitos endos, que se encuentran dentro del cuerpo. Existen algunos ectoparásitos, como las garrapatas, las moscas y hay incluso los mosquitos, que en su mayoría los mosquitos y las moscas suelen ser vectores de los parásitos. Pero para que estos parásitos puedan tener un desarrollo completo necesitan huéspedes. Por eso existen 4 tipos de huéspedes. El primero es el huésped definitivo, en el cual el parásito lleva su completo desarrollo y la madurez sexual, donde puede reproducirse sexualmente. El siguiente es el parásito intermedio, el cual lo reserva y se desarrolla, pero no alcanza una madurez sexual. El siguiente es el paraténico, el cual solo lo mantiene vivo y es como un transportador del parásito hacia otro individuo. Y por último, el huésped reservorio, el cual el parásito solo se impregna dentro de ese, en este caso es un animal, se impregna en ese animal, causando así un foco de infección. Existen 2 tipos de ciclos dentro del desarrollo parasitario. El primero de ellos es el ciclo biológico directo, el cual el mismo hospedador a la hora de defecar, así como se ve en el ejemplo, a la hora de defecar, los parásitos se nutren con el pasto y a la hora de que el animal se alimenta vuelve a consumir los parásitos. En cambio, el ciclo biológico indirecto necesita de 2 hospedadores para su eventual desarrollo. Por ejemplo, no sé, así como podemos ver en el ejemplo de la diapositiva, que el borrego defeca y ahí se puede observar un caracol transportando el parásito y depositando nuevamente en el pasto para después el animal consumirlo y así eventualmente se realiza todo el ciclo. Son microorganismos vivos que contienen material genético, en su mayoría envolturas proteicas, que en su mayoría suelen ser muy perjudiciales para el cuerpo. Dentro de su clasificación existen las cápsides, que estas cápsides es una envoltura
de moléculas constituidas de moléculas proteicas. Existen 3 clasificaciones dentro de ellas. La primera es la icosaédrica, su nombre se deriva por tener 20 caras de estas moléculas proteicas. Como siguiente está la filamentosa, que se constituye por ser lineal o en forma de barra o helicoidal. Por último está la compleja, que consta de una cabeza y una cola. Por otra parte podemos ver la envoltura, que esta envoltura es de la que les estaba hablando, que es envoltura proteica. Existen 2, que es la desnuda, las que son menos patógenas, y las envueltas, que son con una capa más gruesa de células proteicas, que en su mayoría suelen ser muy malignas para el cuerpo. Por último está el genoma, que existen en su clasificación 2, que es el ADN y el ARN. El ADN es eventual por ser más maligno que el ARN, ya que el ADN tiene su material genético definido y complejo, en cambio del ARN, se puede decir que es mucho más débil que el ADN. Por último, los hongos. Los hongos son microorganismos que viven en el exterior, que en su mayoría se concentran en la naturaleza, aunque comúnmente también se puede ver dentro de los alimentos. Las clasificaciones de los hongos existen diferentes formas, las cuales, como se pueden ver en las diapositivas, algunas son de forma como si tuvieran una tipo cubierta, tienen un tallo, algunos hasta contienen raíces, algunos son muy caracterizados por agruparse. Algunos tipos de hongos también se podría ver dentro de los alimentos, como son los mohos. La importancia de conocer todas estas clasificaciones de los microorganismos dentro de la veterinaria es para poder saber que existen microorganismos que son benefactorios para los animales. Por lo tanto, al conocer su clasificación y estructura, podremos identificar cuáles son esos microorganismos benefactorios para poder así aplicar.